de su paz. El Señor siempre nos desafía con su palabra, nos inspira a que podamos responder con alegría y fidelidad lo que Él nos pide a cada uno de nosotros. Valga la redundancia, cada uno tiene la libertad de acoger la invitación que el Señor lo hace o simplemente rechazar y decir esto no es conmigo. Hoy en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículos del 1 al 7, nos dice que Jesús llamó a los 12 apóstoles, los hizo a cada uno por su nombre. Les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos, curar toda clase de enfermedades y dolencias. Para ser enviados, primero tenemos que acoger la invitación, ser discípulos, ser apóstoles, aprender del Maestro, vivir con el Maestro, para ir a anunciar de la experiencia que yo vivo con el Maestro. Nosotros, ¿qué es lo que comunicamos a los demás? La experiencia que vivimos día a día. Los apóstoles fueron a anunciar lo que miraban hacer al Maestro, lo que habían escuchado, lo que habían aprendido. Eso fueron a comunicar. No se puede anunciar si primero no se vive. No se puede testimoniar si primero no se profesa. Los apóstoles tal vez no tenían conocimiento que si Jesús era el verdadero Hijo de Dios, pero escucharon la invitación, estuvieron con Él. Y cuando Jesús los envía, ellos van contentos por el mundo, anunciando que el reino de Dios está cerca. Cada bautizado tiene el desafío de anunciar el amor, la misericordia de Dios primero en el hogar, con quienes compartimos día a día, para luego ir a anunciar a las afueras. Es fácil ir a lo lejos, a lo externo, y nos olvidamos de que lo primordial es con nuestros seres queridos. Por eso Jesús, cuando envió a los 12, les da estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sería incoherente de nuestra parte hablar de Dios, de valores, a personas extrañas, lejanas, en otros lugares, cuando en nuestra familia, con nuestros amigos o quien convivimos, nos estemos destruyendo, matándonos. En el hogar, en el círculo de amigos, con los compañeros de trabajo, es fácil hablar de política, de sociología, economía, ecología. Es fácil hablar de política y de tantas cosas. Somos analistas, comentaristas. Cuando compartes con tu familia,
Cuando estás en el comedor, que es lo más íntimo del hogar, hablamos de la vecina, de todo el barrio. Hablas de lo que pasa en el mundo, pero no hablamos de lo que siente la persona que tienes a tu lado. No hablamos de Dios, no hablamos de valores, de principios. No hablamos del perdón, del amor, de la misericordia. Podemos hablar de las guerras que pasan en el mundo, de la guerra en Israel, en Ucrania, en Rusia, en Gaza, en Irak. Y a veces nos lamentamos, sentimos pena de ver tantos niños abandonados, que no hay quien los acoja porque perdieron a sus padres, o ver cómo destruyen la ciudad, cómo destruyen el uno con el otro. Pero ¿por qué no hablamos de lo que hace tanta falta en el hogar también? ¿Por qué no hablamos de la necesidad de paz que tenemos en nuestro corazón, para no pelear, discutir, ofender? Nos escandalizamos de la guerra en otros países, pero no nos da cargo de conciencia de ver la guerra interminable que vivimos día a día. Cuando los padres no se hablan con los hijos, entre hermanos se odian, hay también una guerra. Hablamos a los demás de paz, pero nosotros vivimos un conflicto interminable. Tenemos que hablar de paz en el hogar, en la familia. Ahí tenemos que hablar de Dios. Ahí tenemos que hablar del Evangelio, de los valores, de los principios, para que viendo cómo viven los esposos la fidelidad, el mandamiento del amor, cuando los padres enseñan a sus hijos a orar, les enseñan la doctrina cristiana, los hijos, eso comunican a los compañeros de aula, de la escuela, eso comunican a los amigos, y así se va anunciando. ¿Para qué ir? Porque muchos quieren hacer misiones, ¿verdad?, en Europa, en Asia, quieren ir a África, pero cuando en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros hogares, no somos capaces de hablar de Dios, ahí tenemos que ser esos discípulos. De haber vivido la experiencia con Dios, se lo comunica. Nadie comunica lo que no sabe, lo que no tiene, nadie da lo que no tiene. El mundo y muchos podemos hablar de Dios, pero pocos podemos hablar de la experiencia personal que tengamos con Dios. ¿Tú de qué anuncias? Tal vez de un Dios que te da la vida, que te ha conseguido un trabajo, un título y tantas cosas. Pero hablas de ese Dios que te da paz, que llena tus vacíos, de ese Dios que te ayuda a sanar aquellas cicatrices o a superar aquellos traumas que llevamos en nuestro interior. Hoy lamentablemente hablamos de todo, pero no hablamos de lo primordial, y por eso vivimos llenos de tantos conflictos internos, de dudas, preguntas, interrogancias, de inseguridades. Hoy, ¿por qué no tenemos confianza con la persona que compartimos? Se supone que él es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia. ¿Por qué vivimos como extraños, como indiferentes? Porque nos falta Dios, porque nos hemos olvidado que tenemos que llevar el anuncio del reino con nuestras acciones, mas no simplemente con palabras, sino con la vida. ¿Quién no te ha hecho daño? Pero en vez de perdonar, odiamos. En la primera lectura, José fue tal vez maltratado por sus hermanos, vendido y tantas cosas. Pero luego José superó, y después de tantos años los hermanos se sorprenden al encontrar con José que tenía poder. José quiso vengar, pero luego se encierra y llora
Y dice, tal vez son enemigos, porque ¿quién no recuerda el pasado? ¿Quién no recuerda tal vez algunos traumas de la niñez con alguien y no has podido superar y tienes odio? Tal vez José quiso vengar de sus hermanos, pero luego se arrepiente. Y él demuestra que no es igual que ellos, que en su corazón hay nobleza, hay bondad, hay misericordia. Y así se anuncia. Mis hermanos, no hay nada que inventarnos, hay que vivir. Hoy muchos dicen, es que no siento a Dios en mi vida. Creo que Dios me ha olvidado. ¿Será que Dios me está castigando? Tengo problemas, dificultades. ¿Quién en la vida no tiene adversidades? La vida a veces nos pone unos retos, unos desafíos. Pero si nosotros escuchamos la invitación que el Señor nos hace, le seguimos siendo discípulos, permanecemos cerca de Él, por más problemas, por más dificultades, por más adversidades que la vida nos ponga, nunca perderás la confianza. No viviremos con miedo, con desesperación, con angustia. Sabremos confiar y decir, el Señor está siempre a nuestro lado, por más difícil que nos ponga la vida, pero ahí está Dios para animarnos, nos da fortaleza y valor para seguir batallando en la vida. Y eso comunicas. Tal vez como padres a sus hijos dirán, el matrimonio no es fácil, tenemos que superar muchas cosas, pero de la mano de Dios se ha podido, hemos logrado. Y eso comunicas a tus hijos. Ahí anuncias tu reino, ahí anuncias lo bueno, lo maravilloso que Dios ha hecho. Cuando eres un buen padre, una buena madre, cuando oran juntos, cuando buscan un mismo proyecto, cuando en el hogar hay paz, armonía, fidelidad, tú eso comunicas. Y dices, no se puede construir un hogar, una familia sin Dios. Muchos quieren construir una familia solo en lo material, en lo laboral, pero al final están vacíos, solos, tristes, no tienen que comunicar. Hay ese desamor, ese sinsabor, y dicen, ya me cansé del matrimonio, ya me cansé de ser esposo, esposa, mejor voy a terminar esta relación. Pero aquellos que luchan, que batallan, demuestran y desafían al mundo que se puede amar, y eso se comunica. Los apóstoles estaban con Jesús, fueron testigos cómo Él multiplicó los panes, expulsó a los demonios, curó a los enfermos, resucitó a Lázaro, devolvió la vida a la niña, a la hija de Jairo, que sanó a aquella mujer que sufría el influjo de sangre. Ellos fueron testigos y eso fueron a comunicar, a anunciar. Pero dice aquí Jesús, no vayan a tierra de paganos, no entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien a la casa en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero nosotros tenemos que buscar barrer nuestra casa, arreglar nuestra casa, para poder barrer y arreglar la casa de los demás. Porque hoy nosotros arreglamos y barremos la casa de las otras personas, pero no son capaces de arreglar su propia vida. Y eso pasa con algunas personas. Hay que felicitarles, que ayudan, que sirven en la parroquia, ya sea en un grupo pastoral, en la catequesis o en cualquier campo. Son expertos, ¿verdad?, para dar charlas, conferencias, discursos, expertos en dirigir un retiro, pero su hogar ya está a punto de destruir. No se soportan los esposos, los hijos descarriados,
los hijos tal vez lejos de la iglesia, en circunstancias no tan buenas. Primero hay que buscar ser buenos padres, buenos esposos, para poder ser buenos evangelistas. Porque pueden ser excelentes evangelistas, pero pésimos padres, esposos. Ustedes como padre, yo como sacerdote, primero yo tengo que vivir la experiencia con Dios. Tengo que pedir al Señor fidelidad, porque yo puedo como sacerdote también caer en el error, resolver la familia, los hogares que ni conoces, resolver la vida de personas que nunca vas a conocer tal vez, y tu vida se está desmoronando, se está destruyendo, tienes un vacío, una intranquilidad, una inseguridad. Yo primero tengo que estar bien, yo, para poder ayudar a estar bien a la otra persona. Ustedes esposos tienen que estar bien, los dos, cimentados su hogar. Como dice un dicho popular, tengo que tener suficiente leña para mantener encendido el fuego. Y si tienes suficiente leña, podrás dar un poco de leña al otro hogar para que encienda el fuego y mantenga el calor. Pero si no tienes leña, ¿qué vas a dar a las otras personas? Es lo mismo acá. Si los esposos no oran, ¿cómo vas a decir a los demás oren? Por eso Jesús dice, no vayan a tierra de paganos ni entren a ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por ejemplo, no sé, al menos cuando por ahí los amigos se reúnen a beber, ¿sí o no? Se vuelven psicólogos, se vuelven, hasta el nombre se me va, consejeros. Y a personas que no conoces, le das un consejo, Dios mío santo, que quedas tú anonadado. ¿Y no eres capaz de aconsejar a tu hijo? Gritas, le insultas, eres impaciente, pero con las otras personas eres paciente. No, primero sé paciente, aconseja con amor, con sabiduría y caridad a tus hijos, para que luego vayas y aconsejes a otra persona. O podemos ser buenos para evangelizar. Dices, no tomen, no destruyan el hogar, pero si tomas cada fin de semana, tú mismo eres, dices, no seas infiel, y tú eres infiel. No, primero hay que empezar por uno, primero yo tengo que barrer, vuelvo a mencionar, mi casa, para poder barrer a la casa de los demás. Hoy tenemos miedo de hablar de Dios en el hogar. Ustedes esposos, ¿cómo tenemos que evangelizar? No llevando la Biblia bajo el brazo como los protestantes, haciendo el show. Rezando, bendiciendo los alimentos. ¿Ustedes sí bendicen los alimentos antes de almorzar, de cenar, por lo menos? Espero que sí. Y eso los niños ven. Y dice, mis papás oran antes de bendecir. Y los niños, tú le enseñas a ellos, ellos aprenden. Y los niños no tienen vergüenza. Incluso eso le enseña a su compañerito, a su amigo, y así vamos extendiendo el reino de Dios. Tú le enseñas a los niños a rezar el Padre Nuestro, ellos rezan fuerte, ¿verdad? No tienen vergüenza. Nosotros los viejos nomás tenemos vergüenza de rezar el Padre Nuestro fuerte en la misa, por ejemplo. Los niños, ellos fuerte, porque le enseñaron, le evangelizaste. ¿Quién le enseña los valores? En la casa los papás. A saludar, el respeto y todo lo que contiene. Y eso actúan los niños. Pero en cambio, si nosotros vivimos preocupados en hacer otras cosas que no tienen prioridad y olvidamos de hacer lo prioritario en la vida, ¿cuáles son las ovejas perdidas de tu casa, de tu hogar, de tu familia? Siempre habemos dentro de la familia, pues uno o dos por ahí, unos despistados, ¿verdad? Pero ¿cómo tú te acercas y dices, mira, hijo, sobrino, no sé, nieto, hermano, amigo, no sé, mira, ya no tomes, no está bien? Porque nosotros podemos ser buenos para criticar. Es que el hijo de Chanita bebe, está cocinado.
pero tú le has evangelizado, le hemos catequizado, hemos escuchado. Ahí tenemos que evangelizar. Dice, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. O por ejemplo, nosotros podemos ser buenos, y está bien, muy solidarios, muy empáticos, generosos, con personas extrañas, que está bien, pero a veces con tu propia familia no lo eres. Un sobrino, un amigo especial, o alguien tal vez se quedó sin trabajo. No solo es decir pobrecito. Si ayudamos a gente que no conocemos, ¿por qué no ayudar también a la familia a decir, mira, voy a comprar una canasta de víveres y le voy a dar a mi sobrino, a mi hermano, no sé, que está pasando por momentos difíciles? Es ahí empezar, primero por nuestro círculo más cercano, para luego ir en busca de los demás. Como les decía, podemos ser expertos en ayudar, hacer obras sociales a personas o pueblos lejanos de nuestra realidad. Pero cuando hacemos con quienes compartimos, vivimos día a día, y eso nos cuesta. Es más fácil aconsejar a personas extrañas, ¿verdad? Pero aconsejar a tu hermano, aconsejar a tus papás, a tus sobrinos, o a tus tíos, a tus abuelos, no es fácil. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque piensan que no somos capaces, o también porque nos conocen nuestra historia, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vamos aquí un discurso, hago yo por ejemplo como sacerdote, disculpe que ponga yo mismo el ejemplo, aquí puede ser fácil hablar a usted, pero ya la familia como que va de, ¿y cómo así de cuándo acá? Y él nos viene a hablar de esto, sino que es difícil, pero no hay que dar por vencido, porque el Señor nos dice, no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos, primero a la casa de Israel, primero busquen a quien se han perdido de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de Dios. Si han escuchado a los hermanos separados que dicen, ya viene Dios, ya es el final de los tiempos, arrepientan, conviértanse. Si han escuchado, pero ellos ni tienen la idea de convertirse. Primero yo tengo que convertirme. Y más que las palabras, las acciones tienen que hablar. San Francisco de Asís, ¿han escuchado hablar de San Francisco de Asís? Él, un gran santo, dijo a un fraile, vamos a evangelizar. Salió a caminar todo el entorno del parque de la ciudad, pero no dijo una sola palabra. Y al llegar al convento, este fraile dijo, pero San Francisco, tú me dijiste que vamos a predicar, pero no has dicho una palabra. Y yo que me fui preparado para evangelizar. Y San Francisco dijo, utilicen las palabras cuando sea necesario, que la vida hable por sí sola. Es así, mis hermanos. Pues les decía, no hay necesidad de ir llevando la Biblia bajo el brazo haciendo el show. Ustedes esposos, los que están detrás de estas pantallas, que nos escuchan por la radio y aquí en la iglesia, somos creyentes, somos católicos. Que vayan a misa todos los domingos, que frecuenten el sacramento de la confesión, de la Eucaristía. Tú estás evangelizando. Que vivan bien en el hogar. Hay problemas, dificultades, pero que traten de resolver con sabiduría, con madurez, responsabilidad. A sus hijos les enseñen a enamorar de Dios, a ser buenos ciudadanos, personas de bien. Ahí estamos evangelizando. Que a sus hijos enseñen a ser solidarios, a compartir con quienes menos lo tienen. Estamos evangelizando. No hay necesidad de ir a Europa, a Asia, no, aquí en el hogar.
en nuestros pueblos donde vivimos. Hay muchas personas que están heridas, alejadas de la iglesia, tal vez decepcionadas, enojados con Dios, con la vida, con la iglesia, hasta con los curas pueden estar enojados porque hemos causado escándalo. Pero que tu vida, que tu testimonio sea esa inspiración de decir cómo estos esposos oran, tendrán problemas, dificultades, pero nunca les veo separados. Van juntos a misa, van juntos al mercado, van juntos al cine, van juntos al centro comercial. Bonita la pareja. Y les preguntará que Dios les tiene así unidos, que Dios les cambió su vida. Y tú puedas decir, la Eucaristía me cambió la vida. Dios cambió mi vida, transformó mi hogar. Yo te invito también, cuando ustedes, ¿por qué, valga la redundancia también aquí repitiendo, por qué algunos, los que no están casados por la iglesia, dicen, ¿para qué me voy a casar si los que están casados por la iglesia viven la infidelidad y ya se matan? No, yo estoy bien, no quiero condenar mi vida. Así dicen, ¿sí o no? ¿No han escuchado a sus amigos o a unas personas que dicen, ¿para qué me voy a casar por la iglesia? Así estoy bien. Porque no damos testimonio. Pero si diésemos testimonio, dirían, no, yo sí quiero vivir esta gracia del sacramento del matrimonio. Que el Señor nos regale a todos nosotros. No es fácil. Es más fácil ser espectadores que protagonistas. Pero el Señor nos, así como llamó a los apóstoles por su nombre, aún sabiendo que Pedro le iba a negar 3 veces, aún sabiendo que Judas le iba a traicionar, le iba a vender por 30 monedas, pero los llamó a cada uno. Así Dios también nos llamó por su nombre, a mí a la vida sacerdotal, a ustedes a la vida matrimonial, o los que no están casados, pero les llamó a una vocación, a vivir la felicidad. Pues testimonia donde estés, en tu hogar, en tu trabajo, en el cine, en la calle, en el bus, en el metro. Ahí testimoniemos que no somos uno más del montón, que somos personas que tratamos de enamorarnos de Dios, de vivir sus mandamientos y de llevar la palabra diciendo que el reino de Dios está cerca. Hoy necesitamos personas más comprometidas, que vivamos con alegría, con pasión el Evangelio. Hay personas que dicen, yo no sé leer la Biblia. Pues aprenda, no se quede en el pasado. Porque algunos dicen, no sé leer la Biblia, padre, pero sí saben contar los billetes, sí saben diferenciar los billetes de 20, de 10, de 5, eso sí saben. Pero las personas dicen, padre, no veo, pero sí son buenos para ir a cobrar la jubilación, el bono. Uy. Entonces también las cosas de Dios. Pues dice, ay padre, no hay quien me lleve a la misa los domingos. Pero sí hay quien les lleve al banco, a la cooperativa a cobrar los bonos. Eso sí hay quien les lleve. Entonces primero es Dios. Primero Dios. No pongamos pretextos. Es que dicen, no hay quien nos evangelice. Hay las plataformas virtuales hoy en día. En YouTube, Facebook, Instagram. Allí cuántos sacerdotes dedican a la evangelización. Pero nosotros no queremos. Nos conformamos o queremos justificar y siempre vivimos victimizándonos cuando deberíamos. Hoy, ¿por qué dice, ay, tengo así, o ay, lo que estoy pasando, padre, porque mi vida fue así, mi juventud fue asado, mi niñez cocinado, ay, padre, ya lo que pasó, pasó. Ahora tú trata de ser protagonista, sé un testimonio. Si te has equivocado, rectifica y dile a las futuras generaciones, mira, esto me pasó, esto viví. Quiero enseñarte que no es así la vida. Pero si nosotros nos victimizamos, nos quejamos, nos lamentamos, ¿qué estamos transmitiendo? La misma frustración, el mismo dolor, la misma desesperanza. Pero si nos acercamos a Dios, sentimos el abrazo misericordioso del Padre. Volvemos a dar sentido de nuestra vida. Y tú podrás decir, yo estaba en estas circunstancias, en esta realidad. Tal vez estaba perdido en este camino. Pero Dios me rescató. Dios me tiene aquí por algo. Quiero ser mejor, quiero ser feliz. Quiero ser ese discípulo que anuncia el Evangelio. Que no se calla, que no se silencia, sino que habla.
que menciona, que comunica, que enseña, que guía y sobre todo que lleva al encuentro con Dios. Es nuestra misión. Salvar las almas. Por eso se llama cura, que dice, cura de almas. Es nuestra misión. Evangelizar, anunciar el reino de Dios, llevar a su encuentro. Porque a veces hay personas que se enojan y piensan que el sacerdote tiene la culpa. No es el sacerdote quien tiene la culpa, es usted, que no quiere asumir su responsabilidad, su compromiso. Que el Señor nos regale a cada uno de nosotros la gracia de ir en busca de las ovejas perdidas, pero primero de los que tenemos a nuestro entorno. Así sea. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor.